Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente en estas transmisiones de Mónica el Show. Bien, pues el día de hoy les traigo un tema muy especial. Bueno, como ustedes saben, pues ahorita con la situación realmente que se presentó allá en Medio Oriente, con este ataque sorpresivo de parte de Hamas, pues en contra de Israel, pues los ciudadanos realmente sí acabaron en shock, sin saber qué hacer. Cuando, pues imagínense si se recibe un bombazo o lo que está pasando, pues o un balazo y demás, pues la ciudadanía a veces cuando pasan este tipo de cosas caen en caos y no saben cómo reaccionar. Entonces, pues yo viendo toda esta situación y también aparte sobre estos eventos naturales que se están presentando en el mundo, que esto es algo también muy preocupante para todos los ciudadanos. Yo veo con mucha preocupación, sí, mucha angustia, la verdad, de ver lo que está pasando y pues tanta gente afectada, ¿no? Con estos eventos naturales. No se diga ahorita lo que pasó allá en Acapulco con este huracán que la verdad quedó devastado Acapulco. Entonces yo me quedo así, y esta gente, o sea, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces, pues el tema del día de hoy es prácticamente sobre esta situación de qué hacer, o sea, cómo actuar nosotros como ciudadanos, obviamente de una manera más sencilla en cuanto a primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de que si se te presenta una fractura, o qué hacer en caso de que si la persona se te desmaya o que cae en pánico, o una serie de cosas que la verdad no sabemos cómo actuar? ¿Por qué? Porque malamente todos los ciudadanos, la mayoría, y yo me incluyo, o sea, no nos preparamos para ese tipo de eventos en cuanto a primeros auxilios. Si hay gente que sí se ha preparado, la verdad yo los invito y los exhorto, estos programas o cursos, talleres, como le quieran ustedes llamar, sobre primeros auxilios, la verdad sí es indispensable que pues hagamos conciencia y los tomemos. Son muy breves, son muy cortos del tiempo que le dedicas. Yo creo que es en un día que te enseñan los primeros auxilios que debes aplicar cuando se presentan este tipo de situaciones pues en tu gente alrededor, ya sea familiares o quien te encuentres, cuando ocurre una catástrofe, ya sea natural o en este caso un evento bélico, de cómo actuar. Así que bueno, pues iniciamos con esta conversación que tuve con Raquel. Posiblemente ya muchos la conocen, ha estado participando aquí, es colaboradora de CR, y quienes no la conocen, bueno, pues ella está colaborando con nosotros, pero ella, su especialidad, su profesión es dentro del ramo de la salud. Así que vámonos con ella, iniciamos con este episodio aquí de Mónica el Show. Adelante. Bueno, pues ya nos encontramos ahorita con Raquel, ya muchos ya la conocen, hay otros que no, quizás son nuevos aquí en este canal de CR. Bien, pues quiero presentar a Raquel. Raquel es una colaboradora aquí con nosotros, pero ella pues su profesión es dentro del ramo de la salud, y pues el día de hoy la tenemos en ese tema. ¿Por qué? Porque es importante. Estuve platicando con ella fuera del aire respecto a qué le parecía si platicábamos un poquito sobre las medidas a aplicar en casos de emergencias que se presenten, y más sobre todo en situaciones o que se viven bélicas, como el caso ahorita en Medio Oriente, allá con lo que es Israel y Palestina, donde pues está viviendo una guerra, y que los ciudadanos son los que, como se dice coloquialmente, pagamos los platos rotos de este tipo de situaciones en guerra. Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes o días, noches, en tu horario que te encuentres por allá en España. Hola Mónica, pues es un placer estar con vosotros. Por aquí llevamos todo el lío ahora de las elecciones, postelecciones y, en fin, mareados con los medios de comunicación. Sí, tremendo eso. A ver si después nos damos una charlita sobre esa situación para que nos empapes un poquito más sobre ese tema, porque estoy viendo en los medios y todo cómo sí, pues se está viviendo una situación donde hay un descaro total del gobierno español y pues pactando con el crimen organizado, y que dices, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, eso sería otro tema a tratar. Ahorita vámonos respecto a la salud. A ver, Raquel, pues bueno, ustedes saben, pues ya ahorita con este preámbulo que les acabo de dar, que se tiene que considerar mucho los primeros auxilios cuando pues ocurren este tipo de eventos, ¿no? Cuando hay un herido o un enfermo, sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, supongamos, Raquel, una cuestión hipotética.
se presenta una hemorragia en una persona que sufre una herida por este tipo de eventos, ¿qué es lo primerito que se podría hacer para no caer en caos como siempre cae la gente, ¿no? Bueno, Moni, pues en caso de hemorragia es algo muy delicado. Lo que más es que es muy aparatoso, porque como la sangre es tan escandalosa, pero bueno, debemos, si se puede, si tenemos agua, e intentar pues aclarar la herida, pero si es agua de fiar, ¿vale? Porque Esa agua de... podríamos contaminar la herida y sería peor. Y después taponarla. Primero asegurarnos qué tipo de hemorragia es. Si es por un golpe, si es por algo de perforación, puede ser una bala que entre por una zona y salga por la otra, etcétera. Un apuñalamiento, mil cosas. Entonces debemos taponar la zona. Y si se puede también tumbar a la persona y ponerla un poquito inclinada, o Trendelenburg, un poquito con las piernas inclinadas. Y esperar a que Ok. venga ayuda. No debemos hacer nunca torniquete, porque le podemos cortar la circulación a la persona si no sabemos y luego pues dejarla mucho peor. Se puede acordar luego de nuestros muertos pisoteados la persona. Entonces, que hay mucha gente peliculera que enseguida dice torniquete, pero si no sabes aplicarlo es mucho peor. Lo bueno es taponar la herida, si hemos podido lavarla antes, si no, pues no pasa nada. Ir taponando y ir poniendo lo que tengamos, una telita, algodón, no para que no se quede pegado, pero si tenemos apósitos, un paño, lo que sea. Y si sigue sangrando, ir poniendo uno encima de otro y esperar a que venga la ayuda. Sí, eso es muy indispensable porque como tú dices, ¿no? La mayoría de todos reaccionamos conforme vemos en las películas de que, ay, vamos a hacer acá el torniquete y a ver, sácate el cinturón y empezamos a hacer nuestros torniquetes, ¿no? Lo mejor es taponear, hacer presión y no dejar que se desangre, ¿no? La persona. Bueno, dependiendo de la herida, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de algo muy tremendo, pues ahí sí va a ser un poco complicado. Y también una cosa, si el sangrado, por ejemplo, es de nariz, antaño había una costumbre muy mala que era pon la cabeza boca arriba y tápate la nariz. No, porque se puede hacer un trombo. Entonces lo que hay que hacer es inclinar la cabeza hacia adelante para que se vaya despejando la zona de sangre. Podemos pues ponernos algún pañuelito, obviamente para no parecer luego el de Viernes 13 con toda la sangre, pero inclinarla hacia adelante. Lo que no podemos es hacia atrás porque sería un tapón y sería más peligroso. Ah, fíjate, eso es una muy buena observación, ¿eh? Porque yo antes, fíjate, de chica sangraba mucho de la nariz. No sé por qué, pero cuando a veces me sonaba, o a lo mejor muy fuerte que me sonaba, que me rompían a lo mejor ahí unos vasitos y empezaba a sangrar. Y lo que hacía mi papá me decía, haz para atrás o me acostaba. Me decía, acuéstate, para que no te salgas así. Me acuerdo que me tragaba la sangre y era un asco para mí. Eso decía, no, ¿cómo es posible? ¿No? Pero pues fíjate, o sea, es muy buena observación esa para que ya sepan en este caso, ¿no? Pues eso es muy bueno para que ya sepa, entonces tapar fuerte, no dejar que pues siga saliendo la sangre para que sienta que, o sea, que no está saliendo, ¿no? Y como tú dices, si no, pues lo que agarres y empezar a hacer el tapón para que controlar ese pues fuga, ¿no? De sangre, si le podemos ver así, ¿no? Eso es muy importante en cuanto a eso. Ahora,
Hay otra situación a veces que no hay tanto, bueno, aparte de las hemorragias que se presentan en estos casos, a veces son las quemaduras por los mismos, en este caso, si hay una bomba, un bombazo y te tocó recibirlo, imagínate toda la gente que a veces sufre hasta quemaduras de la misma pólvora. En este caso, ¿qué podemos hacer, Raquel, de manera de primero auxilio en ese momento? Bueno, las quemaduras son muy, muy delicadas. Yo hace poco me hice una de segundo grado en el trabajo que se me veía hasta la carne por dentro y es un horror. Bueno, lo primero también, en las quemaduras, lavar la herida con agua fría, lavar la quemadura, perdón, con agua fría durante unos 5 o 10 minutos. No poner hielo, no poner hielo, porque es abrasivo y puedes empeorar la quemadura. Y después tampoco poner algodón, nada que se pueda quedar pegado. Lo que hay que proteger la quemadura para que no se infecte. ¿Cómo? Si tenemos algún apósito a mano en un botiquín, pues obviamente una gasita, un apósito. Si no, pues algún tipo de tela que no se pegue, un pañito también húmedo. Sin apretar, también solo una ligera presión para protegerla, pues para que no se contamine. Y cuando tengamos acceso a un botiquín, poner, aquí te pondré unos tips, ¿vale? De qué es. Ok, perfecto, pues eso es muy bueno, pues así ya lo saben. Aquí obviamente como estamos viendo los videos, poco a poco pueden observar de las medidas o la manera de hacer adecuadamente las cosas y sobre todo no caer en pánico, eso es indispensable, o sea, no caigan en pánico, conserven la calma, vean las cosas con frialdad, porque si caen en pánico, pues eso es lo peor que puede ocurrir, pierdes la cabeza, no sabes cómo actuar y en vez de tratar de ayudar a la persona que está herida, pues es todo lo contrario, ¿no? Resulta pues contraproducente para la persona que está afectada. Ahora, sobre eso mismo, se dan ocasiones que también se dan las fracturas, las famosas fracturas, Raquel, en este caso, ¿qué podemos hacer de primer auxilio en lo que llega la ayuda, ¿no? Pues bueno, también es un tema muy delicado porque una fractura mal curada te puede dejar mal para toda la vida, aunque parezca una nimiedad, incluso un esguince mal curado te puede quedar un dolor de por vida. Lo que hay que hacer es, obviamente en todos estos casos, intentar poner a la persona a salvo, lo primero, y intentar inmovilizar la zona de la fractura. No intentar colocársela tampoco en plan peliculero, porque igual le rompen los huesos, o sea. También te pongo un tip aquí de cómo inmovilizarlo, ya sea una fractura, ya sea un esguince. Simplemente inmovilizar y esperar a que venga la ayuda o intentar sacar a la persona del lugar, como también te muestro. No, es mejor no tocar la fractura a menos que uno entienda de esas cosas, porque ya te digo que le puedes hacer a la persona, bueno, un chandrí importante. Y sobre todo, si de plano se ve una fractura donde se ve el hueso salido. Lo mismo. Lo mismo, es que si no eres profesional de la salud, inmovilizar y proteger la zona de alrededor, pero llevarlo a un lugar donde le puedan prestar atención médica especializada, porque eso es todavía peor. Lo inmovilizas, obviamente, si tienes a mano cosas que estén limpias, porque también se puede infectar y le puedes armar una. Pero no intentar tú hacer nada en plan película de te voy a poner el hueso en tu sitio, ni no, porque lo puedes dejar de por vida lisiada a la persona.
Wow, sí, Sí, perdón, ay, perdón, cariño. Y si tiene un esguince, por ejemplo, hay mucha gente que en un pañito envuelve hielo o coge un paño muy frío y lo pone en la zona del esguince para aliviar el dolor. También depende de la persona, porque aunque es aconsejable eso, a mí me pones hielo y me va peor. Yo no soporto el frío. A mí me va muy bien, por ejemplo, el calor. También habría que valorar un poquito, porque depende además a qué médico le preguntas, te dice que lo mejor que tolere la persona. Entonces, en mi caso, si me ponen algo muy calentito, me palía mucho el dolor. Aunque de normal, se suele poner pues algo frío, hielo, un paño con agua muy muy fría en la zona. claro. Sí, eso es muy importante, fíjate, porque cuando ocurren ese tipo de cosas, obviamente, dependiendo del escenario, ¿verdad? En ocasiones sucede que pues no puedes hacer nada porque pues está todo, pues no puedes a lo mejor llevar una higiene extrema, o sea, para atender ese tipo de situaciones y lo que puede pasar en este caso, pues sí, tratar de hacer lo más posible, lo Aséptico. adecuado, ¿no? O sea, ahora sí que actuar conforme a tus posibilidades y tratar de ayudar a esa persona que está afectada, ¿no? Sí, hay que intentar No, la mayor asepsia posible dentro de esas situaciones, pero claro, no es fácil. Ahí tienes que apañarte con lo que puedas y claro. tengas a mano. Claro, claro, eso es muy importante al respecto. Y bien, pues vámonos a otro punto que también yo considero importante, Raquel, sobre los golpes en la cabeza, o la famosa conmoción cerebral, como le llaman, ¿no? Médicamente hablando. Eso es muy importante porque aquí es cuando la gente cae en histeria total porque pueden ocurrir dos cosas. Una, o la persona se desmaya, queda completamente desmayada, o se le puede hacer una herida y ya sabes cómo es la cabeza muy escandalosa en sangre. A mí me pasó con mi hijo, exactamente el grande, venía de bebé. Bueno, tenía unos 3 años, sí, entre 3 y 4 años. Andaba en su triciclo dentro de la casa, ya noche, porque ya era hora de que tenía que pues irse a dormir, pero pues nosotros, sabes, esta onda de periodismo, pues no tenemos horario y andamos trabajando a todas las altas horas de la noche. Y me acuerdo que estábamos trabajando, ya eran como las 10 de la noche, y me acuerdo que yo le comenté en ese tiempo a mi ex, le dije, ¿sabes qué? Vamos a acostar a Eneas. Y me acuerdo que él dijo, sí, sí, ahorita, pero estábamos tan metidos en el trabajo que él andaba en el triciclo y de repente él se levantó ya para irse a acostar. Y no sé cómo fue que se le volteó el triciclo y se abrió toda la cabeza. Pero fue una herida, fíjate, le pusieron 3 puntadas en la cabeza. Entonces, fue una herida que sí le empezó imagínate, el cabello lo tenía el castaño, claro, pues de repente le empezó así versele rojo el cabello y de la sangre que empezó a salir como loca. Entonces, lo primero que hicimos sí fue eso, taponeárselo. Lo primero que encontramos ahí, toallas de la cocina, bueno, unas secos Sí, para taponearlo y llevarlo de emergencia al hospital porque sí estaba sangrando demasiado. claro, Entonces, pobrecito. exactamente, pero no caímos en la histeria, pues, porque no es bueno caer en la histeria. Bueno, mi ex sí un poco se puso medio histérico y yo tranquilo, o sea, ya lo vamos a llevar al hospital, o sea, tranquilo, relájate, y sí iba histérico él, ¿no? Porque pues yo iba manejando y él llevaba al niño en brazos y tapándole ahí la herida, pero sí le entró medio la histeria. Aquí en este caso, ¿tú qué recomiendas, Raquel, en este tipo de situaciones? Bueno, pues es una de las cosas más delicadas un traumatismo, sobre todo si es craneal.
Lo primero que hay que valorar, averiguar cómo está la persona, lo primero de todo. Si está consciente o inconsciente. Si está consciente, miraremos las pupilas, si están mióticas, midriáticas, asocóricas. Ahora te pongo lo que es cada cosa. Vamos, si las tiene normal es buena señal. Si de repente o se le agrandan muchísimo, o una se le pone de un tamaño, otra de otro, habría que tener muchísimo cuidado porque podría haber una hemorragia interna. Después también ir haciéndole preguntas. Preguntas simples, cómo se llama, si sabe dónde está, en qué día está, para ver si le ha afectado el golpe a la memoria o esa zona la tiene estable. Después, valorar si tiene alguna herida o no. Si tuviera una herida, lo único que podríamos hacer es taponar, igual que te he dicho antes, pero sobre todo una persona que tiene una conmoción cerebral, no hay que moverla. Si lleva casco, no quitárselo tampoco. Intentar envolver la zona como se pueda un poquito, poner algún pañito así un poquito presionado, incluso por encima del casco. Pero si no estamos seguros de la zona que le ha afectado, si llega hacia las cervicales, hacia la columna, no se le puede quitar casco si lleva, a menos que luego ya sean profesionales. Si está consciente, la inmovilizaremos boca arriba, le seguiremos hablando cada X tiempo. Si la encontramos inconsciente, miraremos a ver si respira, si no le haríamos una reanimación cardiopulmonar, que es con las manos en el esternón, también te pongo en los tips cómo se hace. Sí, el video. 30 compresiones y 2 insuflaciones de aire, y sobre todo la pondríamos en la postura de seguridad, porque al estar inconsciente, si le entran vómitos, se los podría tragar y ahogarse, y entonces ahí ya se nos queda. Con esos cuidados es suficiente. Hay que mantenerla, sobre todo que veamos que respira, que está en la posición de seguridad. La taparemos para mantener la temperatura, y si está consciente, pues puede estar boca arriba, porque si tuviera ganas de vomitar nos lo podría decir y podríamos cambiarlo sin problema. Y se le puede inmovilizar. Ahora en los tips te pongo cómo se hace todo paso a paso. Claro, es muy importante lo que mencionas. Y bueno, pues ya se están dando cuenta en esta entrevista que estamos teniendo cómo pues Raquel nos preparó estos videos para que vayan entendiendo de una manera más visual lo que se tiene que hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Porque sí es muy importante. Fíjate, es interesante todo lo que comenta Raquel, porque lamentablemente no, la mayoría de los ciudadanos no estamos ni preparados con lo básico, lo que son los primeros auxilios. Sí hay gente que sí toma esos cursos y se preparan ante ello, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque nunca nos preocupamos en ese tipo de situaciones. Ya hasta que las vivimos es cuando realmente nos preocupamos y nos damos cuenta de eso, ¿no? Desde un momento que una persona se está ahogando porque a lo mejor tragó algo mal y que se está, porque a mí me pasa a veces, me pasó una vez, 2 veces ya,
yo casi me estoy yo ahogando ahí, y si no es porque estaba ahí, ahora sí, mi ex marido, no hubiera podido, me hubiera ahogado de plano, o sea, se levantó y me apretó para que sacara lo que me estaba ahogando, o sea, son situaciones que si no se reacciona en ese momento de una manera rápida, pueden ocurrir desgracias. Y pues sí, aquí es importante que pues si hagan conciencia, y pues con estos videos que amablemente pues Raquel nos está poniendo en cada situación que yo le estoy preguntando, para que ustedes vean y digan, no, pues sí, tenemos que empezar a poner más atención a este tipo de detalles que se presentan, y sobre todo cuando se está viviendo este tipo de actos bélicos como es ahí en Medio Oriente, ¿no? Pero bien, pues sí, siguiendo sobre eso, ahora lo más extremo, ¿no? Lo que es un paro cardíaco. ¿Por qué menciono este tema? Porque fíjate que al estar leyendo las noticias sobre lo que está pasando allá, a mí sí me conmocionó mucho el enterarme cuando leí una nota de un niño de escasos 8 años, 8 añitos, que le dio un paro cardíaco, por la impresión que tuvo cuando se desató todo esto allá en Israel, cuando fue el primer el atentado, ¿no? Entonces, se narra ahí la nota de que pues él estaba en su casa con su familia, y que fue tanto el shock o el impacto que él tuvo que le dio un paro cardíaco, y lamentablemente falleció. Yo creo que aquí sí es algo muy importante a considerar, o qué se puede hacer. Yo sé que dicen muchos, no, pues ya valió, a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que sí debe haber medidas o una manera de poder reaccionar para evitar que pues esta persona ahora sí que se puede evitar que fallezca, ¿no? Porque a veces si les da un paro cardíaco, uno no sabe si realmente fue un paro cardíaco o nada más fue un desmayo de la impresión. O sea, yo creo que aquí sí hay que empezar a aprender o a prepararnos para poder detectar ese tipo de situaciones. Bueno, ¿te acuerdas que lo hablamos en el anterior vídeo? Cómo diferenciarlo de una crisis de ansiedad y tal. Pero aquí la única solución, si es un paro cardíaco, si es algo al corazón, es hacer, como he dicho antes, una reanimación cardiopulmonar también en este caso. Mirar si la persona respira, mirar el pulso en la zona de la muñeca, en la carótida, te pondré unos puntitos también los que se puede tomar el pulso. Comprobar si respira, comprobar si tiene sudor frío, y lo que hablamos en el anterior vídeo también. No obstante, lo vuelvo a refrescar aquí en los tips. Hay una cosa que, aunque parezca de broma, no lo es, y lo publicitaron los médicos hace tiempo. Porque la gente, en el momento de hacer las 30 compresiones, se pierde un poco el ritmo que debe llevar. Creo que mucha gente sabrá la conocida canción a nivel mundial, La Macarena. Sí, no solo es para fiesta. Han comprobado los médicos que el ritmo que tiene esa canción sirve como una pauta para la reanimación cardiopulmonar. El ritmo de la canción concuerda con el ritmo de los latidos. Y mucha gente, cuando tiene que hacer una reanimación, la piensa mentalmente al ritmo de esas compresiones. Yo me quedé cuando me enteré. Pero sí, entonces también puedes intentar aprender de la canción un poquito, y cuando te pase algo así, pues intentar hacerlo. A ver, la cámara. Wow, fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar. Muy interesante. Ok, pues ya sabemos, vamos a aprendernos la canción de la Macarena. Y luego pues mantener a la persona también, conservarle, muy importante, la temperatura. También, bueno, si quieres te diré también cosas sobre la fiebre al final del vídeo, que daré unos tips generales de todo.
Ok, eso es interesante también sobre la... No, pues si quieres una vez comentar un poquito sobre la fiebre, que ese es otro caso, porque a veces la gente cuando ya tiene, ya sea como dices, una hemorragia o a veces empiezan pues a cambiar sus temperaturas, ¿no? Ujú. Bueno, hay que valorar también cuando la gente entra en shock, que os pongo qué tipo de shocks hay y cómo reaccionará cada uno, porque eso ya es bastante variado. Y la fiebre, al contrario de lo que piensa la gente, si vemos que empieza a tener fiebre la persona, tampoco hay que hacer como en las series y las películas y meterlo en una bañera de agua helada en plan Iceman. No, lo que hay que hacer es mejor, pues con agua fría, ponerle pañitos de agua fría en la cabeza, en la nuca, en las muñecas, pero nunca meterlo en un sitio con hielo. No, porque le puede dar una hipotermia increíble y que se nos quede en la bañera como Walt Disney, congelado completamente pero de por vida, le da un yuyu y se Sí, nos va. Entonces, sí. pues para la fiebre, antipiréticos, cuando podamos conseguir un botiquín, y mantener una temperatura intermedia, siempre tenerlo con una mantita, obviamente cuando hay fiebre no asfixiarlo, pero mantener una temperatura intermedia y pañitos de agua fría en esas zonas, ni más ni menos. Pues muy buena observación que nos haces porque es lo que te digo, así como una servidora que no sabe nada de primeros auxilios, pero pues dentro de mi lógica digo, bueno, vamos a hacer eso, es aquí y allá, pero como tú dices, ¿no? Es mejor estar conscientes y estar un poquito preparado para saber, o sea, lo básico para saber cómo vas a actuar en cuanto a este tipo de situaciones, porque les vuelvo a repetir, o sea, hay gente que cae en pánico, se ponen histéricos y pues sí hay que tratar de calmar a esa gente, ¿no? Porque si no porque sí te estresan, ¿eh? A mí me tocó cuando yo viví los terremotos en la Ciudad de México, a mí me ha tocado vivir unos y la gente cae en pánico, ¿eh? Y sí te histerizan por más que tú tratas de calmarlos, te empiezan a contagiar esa histeria que les da y tú tranquilo, o sea, eso no pasa, o sea, tranquilícense, o sea, véanla con las cosas con la cabeza más fría porque si pierden el control, pues sí se ponen muy mal, ¿no? Pero bueno, cada gente reacciona de diferente manera, pero sí hay que si es que tienes familia, pues sí hay que ver que dentro de los familiares quiénes son los que son más conscientes en este tipo de situaciones y de que sabes que van a reaccionar de una manera más con cordura ante este tipo de situaciones, ¿no? Raquel, pues no sé si quieras agregar otra recomendación en cuanto a estos temas que yo les considero importantes, ¿no? Porque los primeros auxilios hoy en día son muy importantes, sobre todo por todas estas situaciones que estamos viviendo en el mundo, y no nada más en cuanto a situaciones bélicas, que en este caso está ocurriendo en Medio Oriente, sino naturales. Ahorita se están presentando muchísimos eventos naturales que la verdad la gente ni se los espera y que de repente que viene un huracán, que viene una lluvia como diluvio del fin de los tiempos, que hubo una erupción volcánica y que viene toda la ceniza y se está moviendo todo y se caen construcciones, edificaciones y una serie de cosas, ¿no? Lo que se presentó en Acapulco ahorita ya en Guerrero, en México, terrible, o sea, que dices, bueno, ¿qué va a pasar con toda esta, o sea, cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, lo primero, muy importante, aunque parezca una melonada, es muy importante no darle de comer ni de beber nada a la persona. Como mucho, si viéramos que está muy deshidratado, mojarle a sorbitos pequeños la boquita, dejarle sorbitos pequeños. ¿Por qué? Cuando nosotros nos van a operar, nos mandan que la noche anterior no tomemos nada, porque puede interactuar con las medicaciones, con la operación. En este caso no sabemos si a la persona van a tener que operarla, le van a tener que poner un determinado tipo de medicamentos cuando llegue la ayuda sanitaria.
y comida o bebida podrían interactuar de mala manera con esas medicaciones o con una operación de urgencia si se la tienen que hacer. Entonces lo mejor es unos sorbitos de agua y, aunque tenga hambre, lo siento mucho, un día de régimen hasta que llegue en unas horas la ayuda, porque puede ser de vital importancia. Luego también, pues lo que te he dicho, mantener la temperatura es muy importante. Y te voy a decir algún truquillo también, pues para calmar a la gente, con lo que me has comentado. Si caen en histeria, sobre todo no caen en las clásicas bofetadas, porque puede acabar eso en plan Mortal Kombat, todos liándose a leches. Entonces, lo que sí que es bueno intentar que la persona se distraiga, o bien zarandeando un poquito los hombros o haciéndole así en la cara o dándole toquecitos. Y cuando ya te atienda, pues si esa persona vemos que es una persona muy nerviosa, que está muy disgustada, que está medio histérica, intentar apartarla en un rincón sin que haya un montón de gente encima agobiándole. Sobre todo la respiración, intentar que se calme para la respiración, porque se puede ahogar. Si empieza a respirar muy deprisa le puede dar una crisis de ansiedad muy, muy grande y puede estar ahogándose. Lo de poner una bolsa para soplar, yo como sanitario yo no lo he visto nunca. Al contrario, mucha gente que le pones la típica bolsa como en las películas y te la quita un manotazo porque se las agobian más. Lo importante es que no haya nadie alrededor agobiándola encima. ¡Ay, estás bien! No, ella y tú, que pueda respirar y explayarse tranquilamente, y luego si necesita estar en su zona de confort, pues se le puede, incluso si necesita abrazar algo, una almohada, ponerse una mantita por encima, sentirse protegida, porque psicológicamente el ser humano fue víctimas, como si dijéramos, cuando estaba la época primitiva, hasta que pasó a ser cazador. Y tenemos ese instinto en el que necesitamos protección. Yo hice un curso de supervivencia hace años y nos lo dijo el profesor. Incluso, aunque no haga nada, unas ramitas con un poquito de hojas y sentirnos a cubierto, incluso aunque no lo necesitemos, hace un efecto psicológico muy grande, sentirnos a cubierto. Y es por esa psicología que tenemos desde nuestros ancestros, el sentir una protección. Entonces, si esa persona necesita taparse con una mantita, abrazar algo, lo que sea, ni recriminarle, ni increparle, no. Que lo bueno, que se calme, que respire con tranquilidad y dejarla en su zona de confort. Es lo mejor. Y nosotros, si tenemos más sangre fría en ese momento o lo gestionamos de mejor manera, junto a otras personas que también sean como nosotros, pues ir gestionando todo eso y dejar a la persona tranquila, que se calme. Es muy importante. Claro. Fíjate que eso es lo que mencionas de la cobijita, o sea, de que se sienta como cubierto. Es cierto, porque es de instinto el humano, y hasta yo lo he hecho, que cuando te sientes muy mal, lo primero que haces, te vas y te acuestas a tu cama y te tapas. Bueno, te tapas, te cubres y así como, déjenme en paz, ¿no? Me siento muy mal ahorita, yo no quiero saber de nadie. Y te tapas, todo completamente te tapas. O sea, es un instinto, fíjate, es interesante esa observación que haces, que sí, cuando uno se siente muy mal, uno se tapa y no quiere uno saber nada, ¿no? Porque te sientes muy mal, hasta cuando te da una gripa. Bueno, a mí nada más me ha dado pocas gripas, pero cuando me da, me tumba. O sea, si acabo yo encamada y sí me tapo y déjenme, ¿no? En mi agonía, que ahorita no puedo hacer nada, ¿no? Y sí es cierto, es interesante esa observación que hacen. Y pues bien, ya escucharon todos ustedes, la verdad, pues sí son importantes bien estas consideraciones que, pues, Raquel, estas pues, recomendaciones que nos da, estos primeros auxilios, qué hacer, ¿no? En caso de que se presenten este tipo de situaciones, porque pues es importante tener ese conocimiento y sobre todo no basarnos mucho en las películas, o sea, ni en las series ni demás. Ay, ya me siento acá el mega doctor y hace las cosas como son, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas, Raquel? Sí, a las películas no hay que hacerles caso, ni a los supuestos realities, que no son realities, que realmente está todo ya pactado y tal. Hay que hacer caso a las recomendaciones, pues, de profesionales,
Además vivimos en una época que afortunadamente tenemos mucha información a mano. Lo malo es que la gente muchas veces se zombifica y solo lo utiliza para ver melonadas. Entonces podemos sacar un poquito de tiempo y ver sitios serios de especialistas, o apuntarnos a cursitos cuando tengamos algo de tiempo libre, que suelen ser cortitos los de primeros auxilios, o ver incluso vídeos de profesionales que hay colgados, de médicos, de enfermeras, de gente que nos brindan esos conocimientos. Y sobre todo que sea gente seria. Ir viendo esas cositas nos beneficia mucho, pero no hacer caso de películas o series, porque más bien podríamos cargarnos a la persona. Entonces... Sí, mejor no hay que ser la del salvador de todos, ¿no? O sea, de la humanidad. O sea, aquí es algo muy, muy delicado, porque estamos hablando de una vida, de una vida humana. Entonces hay que hacerlo con cautela, con mucho entendimiento que es una vida. Entonces, que sí vas a tratar de hacer lo posible por salvarle la vida. Eso es claro que sí es. Creo que es instinto de cualquier persona, ¿no? De ayudar al prójimo cuando lo ves en una situación grave. Pero bueno, pues Raquel, te agradecemos enormemente mucho pues ahora sí que esta vez que venimos aquí a dialogar un poquito sobre eso, porque yo lo considero importante, porque bueno, están pasando tantas cosas que están agarrando a la gente desprevenida completamente, que no saben qué hacer, caen en caos, dicen qué vamos a hacer, ¿no? Y qué mejor que pues ya con ese video pues ya se van ahora sí que educar un poquito más sobre este tipo de situaciones, qué hacer, ¿no? Qué medidas tomar. Yo sé que hay situaciones a veces que se presentan y que pues que no se pueden hacer lo necesario, que a lo mejor no se tenga a la mano muchas cosas en cuanto que el alcohol, que eso y que el otro, pero pues sí saber cómo actuar y cómo hacer las cosas para que pues la persona sobreviva en lo que llega la ayuda, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, sobre todo también no culpabilizarnos si no lográsemos salvar a la persona, porque ninguno somos un dios, ninguno somos Superman. Hacemos lo que buenamente podamos, pero en una situación así tampoco puede ser culpa nuestra. No debemos machacarnos mentalmente, sino hacer lo posible por ayudar buenamente al que podamos. Y que, como se dice en España, que Dios reparta suerte. Pues así es, te agradezco muchísimo, Raquel, por esta pues participación el día de hoy, quien pues ya lo saben, estamos un poquito pues tratando aquí de ofrecerles apoyo a todos ustedes para que pues que sepan qué hacer de los primeros auxilios en caso de presentarte este tipo de eventos, ya sea bélico o un desastre natural, porque también es muy importante, ya lo platicamos. Y pues bueno, te agradezco mucho, Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre, pues yo contenta de humildemente poner mis conocimientos a vuestro servicio, ayudar a toda la gente, que sabéis que yo soy un oso amoroso con todo el mundo y me encanta ayudar a los demás. Y siempre que me necesitéis, aquí tenéis una amiga. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos a todos ustedes que pues nos acompañaron en esta transmisión para que aprendamos un poquito de cómo hacer o de qué manera actuar, sobre todo cuando se presentan este tipo de situaciones. Los esperamos en otra emisión aquí en su programa. Nos vemos. Bye bye, Raquel. Bye bye. Conciencia Radio TV.